Pasan tantas cosas en una semana y a veces en un solo día que cuesta trabajo elegir una para comentarla. Por ejemplo, en esta semana a mí me parece que lo más importante ha sido el viaje del Papa a los Emiratos Árabes, en la península arábiga, a Abu Dhabi. Me parece que ha sido, incluso me atrevo a decirlo, un viaje realmente histórico. Primera vez que un Papa pisa la península arábiga, primera vez que celebra allí una misa, incluso primera vez que se celebra por lo menos desde la existencia de Mahoma, una misa en un lugar público, abierto. Es un hecho histórico y, sin embargo, los medios de comunicación han dado más importancia a otras cosas hasta el punto de que este viaje y su mensaje, su contenido, ha quedado en muchos casos reducido a un segundo, tercer, cuarto plano. Incluso no se ha hablado de él en determinados medios o se ha hablado muy poco. Han dado más importancia a la mediación del Papa, a la oferta de mediación del Papa, en el caso de Venezuela, a petición de ya me atrevo a decir, ilegítimo presidente Maduro. Y también han dado más importancia a las palabras que dijo el Papa en el vuelo de regreso a Roma desde Abu Dhabi, donde confesó que muchas religiosas han sido abusadas sexualmente por obispos y sacerdotes. Realmente lo de Venezuela es muy complejo, ya me referí a ello la semana pasada, pero a mí por lo menos me ha llamado la atención que un medio de comunicación, como es el diario El País de España, que es un periódico que desde el inicio del pontificado del Papa Francisco ha sido, no digo a su favor, sino entusiasta de él, haya publicado un artículo que se titula nada menos que El cinismo del Papa Francisco. Que El País llame cínico al Papa, por supuesto estoy absolutamente en contra, pero es que me parece significativo de cómo están cambiando las cosas de parte de aquellos que han sido sus principales valedores en los medios de comunicación. El artículo en cuestión también hace referencia al tema del viaje a la península arábiga, a Emiratos, y termina diciendo: en lugar de encubrir a los dictadores del Golfo, debería el Papa desenmascarar al de Venezuela. En cuanto a lo de las monjas, pues realmente el Papa de motu propio ha hecho esa declaración, esa manifestación. El propio Vaticano, el portavoz, tuvo que matizar algunas de las palabras del Papa, que había llegado a hablar incluso de esclavas sexuales. Bueno, yo creo que una vez más estamos en una situación de declaraciones a bote pronto, dentro de un avión, que después hay que repensarlas, ¿verdad? Parece como si cuando uno se sube en el avión padeciera eso que se llamaba antes el mal de altura. Quizá en eso el Santo Padre tendría que ser un poco más prudente, porque después, vuelvo a repetir, pues hay que matizar, porque realmente lo de esclavas sexuales ha resultado, según el propio Vaticano ha reconocido, ha resultado excesivo. Aunque, por desgracia, es verdad que algunos sacerdotes e incluso algunos obispos han abusado de religiosas. Un escándalo más en una iglesia ya acostumbrada, por desgracia, a sucesivos escándalos. A pesar de eso, yo creo, insisto, que el viaje a Emiratos ha sido histórico. Y eso no significa que no haya tenido también problemas. El Papa ha firmado una declaración junto al Gran Muftí de la Universidad Al-Azhar de El Cairo, que pasa por ser la máxima autoridad religiosa del Islam sunita. Y digo pasa por ser porque muchos sunitas, no digamos ya los chiitas, muchos sunitas no le hacen caso. Por ejemplo, los Hermanos Musulmanes, que es un grupo político terrorista, también de Egipto, que no están de acuerdo con él y no respetan su autoridad. Pues bien, con el Gran Muftí ha firmado una declaración, un documento que, pues que tiene frases como esta que voy a leer: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión
de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Hombre, que la pluralidad de religiones sea expresión de la sabia voluntad divina es algo que al propio Papa seguramente le ha chirriado, porque él dijo también en el avión que cuando lo leyó no estaba muy seguro de que esto pudiera ser aceptado por un católico y dijo que consultó al teólogo de la Casa Pontificia, que en este momento es un dominico polaco, y que le dijo que sí, que esto podía ser aceptado por un católico. Bueno, puede ser aceptado por un católico teniendo en cuenta que la voluntad de Dios puede interpretarse como una voluntad activa, lo que Dios quiere, o como una voluntad permisiva, lo que Dios permite. Es decir, ¿fue voluntad de Dios la Segunda Guerra Mundial? Pues como voluntad activa, evidentemente no. ¿Dios permitió la Segunda Guerra Mundial? Es evidente que la permitió. Bueno, en ese sentido podemos pensar que Dios permite algo que no está bien o que no está del todo bien de cara a conseguir algo mejor porque escribe derecho con renglones torcidos y respeta profundamente la libertad humana. Si no es desde esta perspectiva de voluntad permisiva, no podemos entender cómo Dios quiere las distintas religiones y en cambio manda a su Hijo, el cual pide a sus seguidores que vayan por todo el mundo evangelizando y bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad. Repito, es un tema cuestionable que quizá podría entenderse desde esta perspectiva, aunque ni el teólogo de la Casa Pontificia ni el Santo Padre han dicho a qué frase se referían y cómo podía entenderse. Pero esta frase está siendo muy discutida y muy contestada. Aún así, yo creo que ha sido positivo ese viaje, que ha sido muy positivo, que ha sido un hecho histórico, aunque eso no significa que haya sido pues todo lo bueno que a uno le gustaría. Por ejemplo, el Gran Muftí, ya he dicho, tiene una autoridad relativa. ¿Le van a hacer caso los hermanos musulmanes y van a renunciar al terrorismo? Pues posiblemente no. El Papa tiene autoridad en la Iglesia, pero creo que la única autoridad mundial incontestable dentro de su propia religión. Además, pues el mismo Gran Muftí pues no hace mucho hizo unas declaraciones justificando el asesinato, la muerte violenta de aquellos que se convirtieran del Islam al cristianismo, lo que él llama apóstatas. Es decir, que este señor está a favor de que maten al que quiera hacerse cristiano si antes ha sido musulmán. Y bueno, pues no es que sea un rechazo absoluto de la violencia. Bueno, al menos podemos decir, y hay que ver lo positivo, que sí condena el terrorismo islámico y que sí, que no quiere que a la fuerza los cristianos sean obligados a ser musulmanes o encuentren la muerte si no quieren convertirse. Uno puede decir y puede pensar que son pequeñas cosas, pero cuando lo que nos dan es tan poco, pues tenemos que decir que algo es algo y que el conjunto, insisto, me parece positivo, no solo por lo que en este documento, que tiene sus puntos oscuros, interpretables, haya podido aparecer, sino porque por primera vez un papa ha estado en la tierra más íntima, más sagrada del Islam. Y si no, que se lo pregunten a los 120.000 católicos que se reunieron en un estadio y que por un día pudieron confesar públicamente y al aire libre su fe. En Emiratos Árabes, que es probablemente de lo mejor que hay dentro de la península arábiga, incluso dentro del Islam, pues los cristianos tienen libertad de culto dentro de sus iglesias, pero no en la calle. Esto es un hecho positivo, es un paso adelante. A mí me parece que en un momento en el cual hasta los más viejos, encendidos aduladores del Papa le llaman cínico, pues tenemos que estar al lado del Santo Padre rezando por él, viendo lo positivo de lo que hace, esforzándonos en ver lo bueno, en ayudarle y apoyarle sin convertirnos en absoluto en cortesanos, porque no lo somos y porque creo que esos cortesanos son, en realidad, lo he dicho muchas veces, sus peores enemigos. Recemos por el Papa, para que sepa gobernar bien la Iglesia como Cristo le encargó, confirmar en la fe
a sus hermanos y para que sus propias querencias políticas o sus amigos, que no sé si son de verdad tales, no le enturbien el juicio y no le impidan ser fiel completamente a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.